A ver, ¿qué diferencia hay entre una emoción y un sentimiento? Es que, seamos sinceros, muchas veces las usamos como si fueran la misma cosa, pero no lo son. Para nada. Hoy vamos a hacer algo interesante. Vamos a meternos de lleno en la arquitectura de nuestro mundo interior. Pensemos en esto como una guía para entender, desde la base, cómo se construyen nuestras reacciones. Vale, arranquemos con esta idea porque es que es la clave de todo. De verdad, ojo, no reaccionamos por lo que pasa, sino por cómo interpretamos lo que pasa. Lo que sentimos no depende tanto del hecho en sí, ya sea una crítica en el trabajo o un examen sorpresa, sino del significado que nuestra propia mente le da. Entender esto, de verdad, lo cambia absolutamente todo. Así que, venga, vamos a imaginar que tenemos delante un plano de arquitectura. Vamos a desglosar las piezas, ¿no? Las piezas clave de nuestras reacciones, desde esa primera chispa hasta la experiencia final, la que es más consciente y duradera. Bienvenidos pues a esta exploración de llamémosla así, la arquitectura de las emociones. Y aquí viene lo bueno, el porqué de todo este análisis. A ver, esto no es solo teoría para un examen, ¿eh? Ni mucho menos. Comprender este mecanismo interno nos da el poder de intervenir. Nos permite, y esto es lo importante, pasar de ser, digamos, prisioneros de una reacción automática a ser los arquitectos de una respuesta que elegimos nosotros. Venga, pues empecemos por los cimientos de esta estructura. La pieza más básica, la más fundamental de todas. La emoción. La reacción, en su estado más puro y primario. A ver, toda emoción empieza con algo, ¿no? Con un detonante, un estímulo. Puede ser algo de fuera, como, yo qué sé, un email inesperado del jefe, o algo interno, como un simple recuerdo que te viene a la cabeza. El caso es que siempre hay una chispa que lo enciende todo. Y aquí, ojo, porque pasa algo fascinante. En cuestión de milisegundos, incluso antes de que nos demos cuenta, nuestro cerebro ya ha hecho una interpretación súper rápida. Se pregunta, ¿esto es una amenaza? ¿Una oportunidad? ¿Es bueno o es malo para mí? Y claro, esa interpretación tan instantánea se traduce en una cascada de respuestas físicas. El corazón, que se te acelera, el nudo en el estómago, los hombros que se tensan. La emoción se siente, primero y antes que nada, en el cuerpo. Es física. ¿Y toda esa preparación física en qué culmina? Pues en un impulso para actuar. La tendencia a luchar, a huir o a quedarte completamente inmóvil. Es una respuesta, súper instintiva, que está ahí diseñada para la supervivencia inmediata. Así que, para resumir, si tuviéramos que darle una definición un poco más técnica, sería esta. La emoción es una respuesta neurofisiológica. Como un cortocircuito. Es rápida, es intensa y dura muy poco. Pensemos en ella como si fuera la alarma de incendios de nuestro sistema. Punto. Y con un ejemplo, esto se ve clarísimo. Imaginemos la escena. Estamos en clase y el profesor hace un comentario público sobre un error en nuestro trabajo. Uf, ese golpe inicial, ese calor que sube por el pecho o el vacío en el estómago, eso, justo eso, es la emoción en estado puro. Para que quede bien claro, y esto es perfecto para apuntarlo en una guía de estudio, las emociones son como un sprint. Son breves, de alta intensidad, sobre todo físicas, y casi automáticas. ¿Su función? Pues una función adaptativa, ayudarnos a reaccionar, pero ya. Vale, ya tenemos los cimientos. Ahora vamos a subir a la siguiente planta de nuestra arquitectura. Si la emoción era la reacción física, el cuerpo, el pensamiento es la capa de significado que la mente le pone por encima. Es, por así decirlo, la voz que nos narra la historia. Dicho de otra forma, el pensamiento es la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre lo que acaba de pasar. Es ese proceso que coge la reacción del cuerpo y le pone palabras, le pone juicios, un contexto. Es la mente intentando responder a la pregunta, vale, ¿y esto qué significa para mí? Volvamos al ejemplo de la crítica del profesor, que se ve muy bien. El nudo en el estómago, ya hemos dicho, es la emoción. Vale, pues el pensamiento es esa narrativa que aparece justo después. Esa vocecita que dice, no soy lo bastante bueno. O, ya está, se ha dado cuenta de que no tengo ni idea. O incluso, es que esta crítica es totalmente injusta. Esa es la interpretación. Y con esto, llegamos a la parte de arriba de la construcción, al ático, al resultado final, lo que experimentamos de forma más consciente y durante más tiempo. La pregunta es, ¿qué pasa cuando juntamos la reacción física con la historia que la mente se ha montado? Pues aquí está la fórmula clave, la fórmula mágica si queremos. Es una secuencia súper lógica. Paso 1, la emoción, esa chispa física. Paso 2, el pensamiento, la historia que le añadimos. Y el resultado, paso 3, el sentimiento. Es la suma de las dos. Así de simple y así de complejo se construye lo que sentimos. Por lo tanto, y esto es muy importante, el sentimiento es una experiencia mucho más elaborada, más consciente. Me gusta mucho la analogía de la ola. Si la emoción es esa ola que rompe con fuerza en la orilla, el sentimiento es el mar de fondo que queda después. Es más sutil, sí, pero dura muchísimo más. Mirad,
Esta tabla lo resume de maravilla. Es para grabárselo a fuego. Por un lado, la emoción. Su origen es una reacción del cuerpo. Dura poquísimo, segundos o minutos. Es súper intensa y en gran parte es inconsciente. Su función es pura supervivencia. Y por otro lado, el sentimiento. Su origen es la interpretación que hace la mente, puede durar horas o días. Es menos intensa y somos plenamente conscientes de ella. Su función es más de comprender, de reflexionar. Vale, y ahora la pregunta del millón. ¿Para qué narices sirve conocer todo este mecanismo? O sea, ¿cuál es la aplicación práctica de entender los planos de nuestra propia arquitectura interior? Pues el punto crucial es este, y es muy potente. Entender que entre la emoción y el sentimiento hay un paso intermedio, el pensamiento, nos abre una ventana de oportunidad. Nos da un espacio para poder intervenir, un hueco para observar la emoción y, sobre todo, para cuestionar esa primera historia que nos contamos casi sin pensar. Vamos a volver al ejemplo del profesor por última vez. La emoción, el nudo en el estómago, el pensamiento automático, el que sale solo, me está humillando delante de todos. Vale, pero si somos conscientes de este proceso, podemos pararnos un segundo y elegir un pensamiento diferente. Por ejemplo, un momento, ¿y si esta crítica en realidad es una oportunidad para aprender algo? Fíjate, ese simple cambio de pensamiento transforma un posible sentimiento de ira o vergüenza en, quizás, motivación, y eso nos permite dar una respuesta mucho más constructiva. Si hay una sola idea que me gustaría que se quedara grabada de todo este análisis, es esta. El simple hecho de observar nuestro proceso interno, es decir, ponerle nombre a la emoción y analizar el pensamiento, nos saca del piloto automático, y al salir del piloto automático recuperamos el poder de elegir. Y con esto cerramos. La arquitectura interna, como hemos visto, está ahí. Las piezas del puzzle son las mismas para todo el mundo. Pero, claro, conocer los planos nos convierte en constructores conscientes. Así que la pregunta importante ya no es ¿qué nos pasa?, sino, conociendo todo esto, ¿qué elegimos construir con aquello que nos pasa?